De la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, damas y caballeros. Sean bienvenidos al Ministerio de Restauración a las Naciones, al canal de Teología Bíblica. Queremos saludar a todos los que nos ven también por la televisión cristiana y todos los que nos ven por las redes sociales también. Que el eterno Dios de Israel y el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Sean todos muy bienvenidos al canal de Teología Bíblica. Y tenga la gentileza de cerrar nuestros ojos para poder orar a Dios. Padre Santo, Padre amado, en el nombre digno de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, esta noche, soberano Dios, queremos pedirle que por favor nos permita acercarnos a usted para pedirle que nos aumente el entendimiento, para pedirle, Padre, que nos abra los ojos espirituales para poder mirar en la teología bíblica a nuestro Señor Jesucristo. Padre, abra nuestros oídos espirituales para aprender a escuchar su voz. Amado Dios, gracias por el sacrificio hace 20 siglos atrás en la cruz del Calvario. Aquel glorioso sacrificio de lo cual, Padre, trajo una reconciliación entre el hombre hacia usted a través de su Hijo. Gracias porque por ese sacrificio usted perdonó los pecados de la humanidad. Gracias porque por ese sacrificio glorioso usted santifica y justifica al hombre, a la mujer que se acerca a usted y guarde sus mandamientos. Amado Dios, gracias por el libro de los libros, el libro por antonomasia. Quiero interceder en oración por todos los enfermos que están en sus casas. Te pido por ellos, Padre eterno, para que por favor la palabra sea de edificación y de crecimiento espiritual. Gracias, excelentísimo Dios, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Pueden tomar asiento y la gentileza de apagar los celulares. Y la hermana Yasmín, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mirando a la cámara, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Muchas gracias, mi hermana Yasmín. Y bueno, estamos los jueves dentro del canal de Teología Bíblica, estamos estudiando la maravillosa doctrina de la eclesiología. Cuando yo hablo la palabra eclesiología, estoy dando referencia a la iglesia. Los cristianos pertenecemos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como cristianos, amadores y seguidores de nuestro Señor Jesús, mira qué interesante, es muy importante que usted y yo conozcamos desde el comienzo hasta el final la maravillosa doctrina de la eclesiología. Porque si nosotros formamos parte de esta doctrina, ¿cómo no la vamos a conocer? Hemos leído Primera de Pedro,
que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esta palabra santa significa separado. Somos santos porque somos separados. Y el concepto de iglesia, los llamados fuera, los separados por Dios para sí mismo. Ya en nuestras páginas web ya tenemos las dos primeras partes de esta doctrina de la eclesiología, y esta es la tercera parte donde estamos definiendo a la luz del Nuevo Testamento el significado de la palabra iglesia. Y habíamos dicho la semana anterior, damas y caballeros, que la palabra iglesia viene de una palabra griega que es eclesia y de un verbo kaleus, que significa los llamados fuera. La iglesia cristiana son todos aquellos que son llamados fuera, fuera de este mundo, fuera de las actividades del mundo, fuera de las conductas del mundo, para seguir las pisadas de un maestro santo. Dios consagra a cada creyente, por tanto Dios consagra la iglesia. Hay quienes, mira, tienen por ejemplo el concepto de que uno puede consagrarse, pero uno no puede consagrarse a sí mismo, sino es Dios quien tiene que consagrarnos a nosotros mismos. Pero quiero recordarle un mandamiento de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: si me amáis, guardad mi palabra. Toda persona que se considera cristiano, con todo respeto, y no guarda la palabra del Señor, entonces debe de hacerse un examen de autoconciencia para ver si realmente es cristiano. Hermanos, vivimos los tiempos finales de la iglesia del Señor Jesús. Todas las señales para la doctrina del arrebatamiento están consumadas. Hay fuertes iglesias falsas en Ambato y en el mundo entero. Falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores. Y uno debe de cuidar la salvación que Dios nos ha regalado hace 2000 años en la cruz del Calvario. Amén. Hermanos, se los digo con todo amor. No podemos jugar a ser cristianos, porque el diablo no juega a ser diablo. El pueblo cristiano está siendo fuertemente destruido. Los hogares de los cristianos se están destruyendo, hermanos. Los hijos de los cristianos están en el mundo usando aretes, pelos largos, consumiendo marihuana, yéndose a las farras los sábados, cuando alguna vez recibieron la palabra en la pubertad. Nosotros podemos dedicar nuestra vida, podemos tener un compromiso, pero es Dios quien nos tiene que consagrar a Él, porque nosotros tenemos una naturaleza caída. Y en la doctrina de la santidad, miren qué interesante, la doctrina de la santidad es una doctrina muy difícil para que nosotros lo entendamos, porque Dios es santo y el hombre no. Pero Dios es santo no por lo que Él hace, sino que Dios es santo por lo que Él es. La esencia y la naturaleza de nuestro Dios es santa. Por lo tanto, solamente un Dios santo tiene el poder para consagrar nuestras vidas a Él.
Vámonos, tenga la gentileza, al libro de los Colosenses, capítulo 1, versículo 13, mi hermana Yasona. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Acá encontramos, damas y caballeros, el mismo concepto, mira qué interesante, que el de Pedro. Cuando nosotros hemos leído sobre Pedro, que dice que somos una nación santa, y la palabra santo o santa significa separado para Dios, mira, acá Pablo también está dando un concepto figurado de la definición de iglesia. Cuando dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Porque antes de nacer de nuevo, antes de arrepentirnos genuinamente y pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo, estábamos fuertemente influenciados por el reino de las tinieblas. No teníamos, damas y caballeros, a la tercera gloriosa persona de la Trina Deidad, el amado Espíritu Santo. Dice Pablo aquí que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de nuestro Padre. ¿De qué Hijo estamos hablando? De la segunda persona de la Trina Deidad. Cristo hombre, Dios hombre. El Señor Jesús, teológicamente, en la encarnación se le llama la unión hipostática, la unión de lo divino a lo humano. Mira qué interesante. La segunda persona, dice la Biblia, que el Padre nos ha trasladado de la antigua vida que teníamos a la vida de su Hijo, el Señor Jesús. Ahora encontramos, como les dije, el mismo concepto. Nosotros estábamos en una esfera que era de las tinieblas, bajo el control de las tinieblas, y de pronto Dios actúa en un acto liberador. Nos libera del poder de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo amado. Él nos libera como Jehová liberó de la esclavitud al pueblo judío cuando estaba cautivo trabajando como esclavos para el faraón y para Egipto. Fue Dios quien liberó de la esclavitud. Cuando dice acá, cual nos ha librado, la palabra Egipto en hebreo es Misraim. Dios liberó de la esclavitud al pueblo judío. Recordemos la historia. Y también Dios nos liberó a nosotros del reino de las tinieblas. Cuando mentíamos, cuando engañábamos, cuando bailábamos, cuando tomábamos, cuando fumábamos. Nos liberó de Egipto, de Misraim, porque estábamos esclavos encadenados, dice la Biblia, a prácticas mundanas que el Dios Santo abomina para su creación. Y fuimos, dice, librado de la potestad de las tinieblas. Las cadenas fueron rotas y fuimos trasladados al reino de su Hijo amado, que es el reino de la luz. Ahora, esta palabra, el cual nos ha librado, dice en Colosenses 1:13, viene del griego erusato, sin H, erusato, y es en voz media
de la palabra griega ruomai. Es un verbo que significa rescatar. O sea, cuando dice, por favor, cual nos ha librado, dice en el griego literal, mira, el cual nos ha rescatado del reino de las tinieblas. Nos rescata y nos traslada el Padre al reino de su Hijo amado. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en el idioma hebreo. Y cuando profundizamos las lenguas bíblicas, damas y caballeros, encontramos que existe un dialecto en el hebreo llamado paleohebreo. El dialecto hebreo llamado paleohebreo fue escrito lo que se llama en hebreo la Torá. En el griego se llama Pentateuco y en la lengua española se llama los 5 primeros libros escritos por Moisés. Un dialecto hebraico llamado paleohebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Señor Jesucristo, el Maestro Divino, no hablaba griego, sino que Él hablaba lo que se llama arameo galilaico. Pero como el Señor Jesús es Dios, Él hablaba todos los idiomas del mundo conocido. Pero el griego en aquel entonces es como el inglés hoy en día. Usted viaja a un país de Sudamérica, de Centroamérica o de Europa y fuera del país de la lengua natal, por ejemplo en Alemania, el segundo idioma es el inglés. El griego en el tiempo del Maestro Divino era el griego, que era el idioma, mira, internacional del mundo conocido. Pero cuando profundizamos también la lengua griega escrita en el Nuevo Testamento, encontramos también que fueron escritos en dialectos profundos. Por ejemplo, el libro muy fino y extraordinario de los Romanos fue escrito en un dialecto griego llamado Ptolomaico. Ptolomaico fue un dialecto de uno de los 4 generales del conquistador que se suicidó y murió joven, Alejandro el Magno. Uno de los generales de Alejandro el Magno era Ptolomeo. Y en el tiempo de Ptolomeo, que se hablaba griego, existió un koiné griego, un dialecto que se le llamó el Ptolomaico. Y se escribió solamente en ese dialecto griego ptolomaico el libro de los Romanos. Cuando profundizamos, damas y caballeros, las lenguas del Nuevo Testamento, encontramos también dialectos griegos como el jónico. El jónico y una serie de dialectos que lo estudiaremos profundamente en su tiempo. Ahora, la condición de la iglesia no es terrenal, sino es celestial. La semana pasada expliqué que el Dios de la Biblia tiene dos pueblos. El pueblo de Israel, el pueblo judío, la nación fundada por el padre de la fe llamado Abraham. Abraham fue cuando Dios lo llamó de caldeos de Ur en Mesopotamia. A los 75 años, Abraham sin H significa padre enaltecido. Pero llegó el momento de este fundador de la tierra de Israel que Dios le cambió el nombre de Abraham sin H a Abraham con H.
Abraham con H significa padre de muchedumbres. Y él fue el fundador de la tierra de los judíos, de la tierra de los hebreos, de la tierra de Israel, donde Dios se complació por bondad que ahí naciera su Hijo, el Señor Jesús. Él escogió esa tierra en su plena soberanía. Y déjeme decirle algo, el nombre de Israel lleva el nombre de los patriarcas y las matriarcas fundadoras de esa nación. Por ejemplo, Israel y de Isaac. Isaac significa sonrisa. S de Sara. Sara, la esposa de Abraham. Pero antes de llamarse Sara, se llamaba Sarai. Sarai significa controladora, dominadora. Y cuando Dios le cambia de Sarai a Sara, de dominadora del reino de las tinieblas al reino de la luz, le cambió a Sara, princesa. Isra, A de Abraham, E de Saúl y L de Lea. Israel, patriarcas y matriarcas fundadoras de una tierra actualmente que tiene 20.000 metros cuadrados. Aproximadamente tiene, y un poquito más, 7 millones de habitantes. Alrededor, damas y caballeros de Israel, hay 122 millones de árabes que han querido, desde el transcurso de la historia hasta el día de hoy, destruir una tierra de 20.000 metros cuadrados con 7 millones de habitantes. Pero no pueden destruirla, porque esa tierra le pertenece a Jehová. Y dice que su Hijo, el Señor Jesucristo, reinará en Israel por 1000 años en el reino milenial. El arcángel Gabriel es el encomendado por Dios para cuidar a Israel. Y el arcángel Miguel, que diga. Y el arcángel Gabriel es el encomendado por Dios para cuidar a la iglesia cristiana. 122 millones de árabes contra 7 millones y no pueden destruirlo. Porque todos los límites de Israel en la franja de Gaza y en todos los límites está lleno de ángeles cuidando la tierra que le pertenece al Hijo de Dios. Da una alabanza. El Nuevo Testamento, queridos hermanos, habla de un segundo pueblo. Y ese pueblo no es el pueblo de Israel, sino es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero dejar enfáticamente muy claro algo. La iglesia del Señor Jesucristo no es el pueblo de Israel. Nosotros no somos judíos. Somos la iglesia del Señor Jesucristo esperando promesas celestiales. Y tenemos que decirlo muy claro, porque se han levantado en los últimos tiempos falsos mesiánicos judíos, iglesias gentiles acá en Ambato, donde usan la kipá, donde se ponen el talí para predicar como si fueran judíos. Son sectas mesiánicas, son religiones falsas judías, pero no es el tema de hoy. Pero que tenemos que separarnos de estas personas, porque la fe viene por el oír. O sea, cuando usted escuche la palabra de Dios, le crece la fe. Amén. Pero si usted escucha a un apóstata o a un religioso, usted termina creyendo lo que ellos creen. Porque así como la fe viene por el oír, y usted le da oídos, mente y corazón a la apostasía, usted termina siendo apóstata también.
No podemos confundirnos. Somos cristianos, amamos la Biblia y seguimos las pisadas del Maestro. La condición de la iglesia cristiana es celestial. Nosotros no esperamos ninguna tierra prometida en este mundo. La tierra prometida fue prometida para Abraham, para Isaac, para Jacob y la descendencia de Jacob. Vuelvo a decir, nosotros no somos judíos, somos una iglesia gentil, la iglesia cristiana. Nosotros no tenemos ninguna promesa de ninguna tierra prometida, pero Dios a través de su Hijo nos ha prometido las bodas del Cordero, por ejemplo. Nos ha prometido la nueva Jerusalén, las calles de oro y el mar de cristal. Esas promesas no son para Israel, sino es para la iglesia. Por lo tanto, damas y caballeros, la iglesia es de condición celestial. La colonia de la iglesia en todo el mundo es celestial y no terrenal. Ya tenemos una idea general. Iglesia significa separados fuera. La Biblia presenta a un pueblo de Dios, mira, que está separado. La Biblia, el libro de los libros, el libro por antonomasia, no es una enciclopedia donde usted y yo podemos buscar una definición. Cuando vamos al diccionario de la Real Academia Española y nosotros queremos definir alguna palabra, inmediatamente, si queremos definir, por ejemplo, la palabra motor, nos vamos a la letra M y encontramos la definición de la palabra motor. Pero como la Biblia no es un diccionario, sino es la palabra de Dios, en todo el Nuevo Testamento unimos el rompecabezas y juntamos las piezas para poder encontrar con una verdadera hermenéutica, la hermenéutica de la palabra hermeneo, que significa la correcta interpretación de las escrituras sagradas. Llegamos a definir, uniendo los versículos bíblicos como de Pablo y de Pedro, y encontramos la definición de la palabra iglesia. Por ejemplo, el Evangelio de Juan en el capítulo 17, en este capítulo, el Señor dice varias veces a su Padre. Vuelvo a decir, el Señor Jesús dice varias veces a su Padre. Su Padre del Señor Jesús no era José. José posteriormente se casó con aquella doncella virgen, en hebreo Alma, una señorita de aproximadamente de unos 15 a 17 años, al cual se le llamaba en el Antiguo Testamento doncellas o vírgenes, a una señorita, mira qué interesante, joven y virgen biológicamente. La tercera persona del amado Espíritu Santo de Dios fue encomendada por el Padre para poner en el vientre de esta señorita María en aquel entonces la esperma con 23 cromosomas que iba a reproducir el cigoto en el vientre de María. José no fue la persona que puso el esperma para que naciera el Hijo de Dios. Déjeme decirles algo. Dentro de la teología bíblica existe una extraordinaria doctrina que se llama la doctrina de la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo significa que es imposible que el Señor Jesús peque. Si José hubiera puesto el esperma,
Él hubiera puesto su sangre. Y dice la Biblia en Levíticos 17:11 que la vida de todo ser humano está en la sangre. Si José hubiera puesto su esperma, hubiera puesto su sangre, en la sangre está el alma. Y el alma de nuestro Señor Jesús nunca hubiera sido en pecado. Pero la esperma que Dios Padre permitió que entrara en el vientre de aquella doncella y aquella virgen era del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trina Deidad. Por eso el ángel Gabriel le dice: el santo ser que nacerá. El santo ser. Usted no es santa, ni yo por naturaleza, ni José ni María. Porque nosotros venimos de unos padres llamados Adán y Eva que pecaron contra Dios. Y desde el momento que Adán y Eva pecaron en el primer paraíso, el huerto del Edén, toda la descendencia del ser humano en el vientre de nuestras madres y éramos pecadores. Cuando David en el Salmo 51 dice: en pecado me concibió mi madre, David no está refiriéndose en la teología de los salmos de que su madre había sido adúltera, no, sino de que en la naturaleza de David, en la formación de los 46 cromosomas que forman el cigoto, ella era un pecador delante de Dios. Para que nazca un cigoto, para que Dios sistemáticamente le dé vida al polvo, los 23 cromosomas de un hombre tienen que juntarse en medio del esperma con los 23 cromosomas de una mujer. 46 cromosomas le da vida física al polvo de la tierra. Y el Señor Jesús en Juan 17 dice: Padre, los que son tuyos y me los has dado. Y Cristo también dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vamos uniendo, tejiendo una definición para iglesia. Primero Pedro dice que somos una nación santa, y la palabra santo significa separado para Dios. De ahí Pablo dice que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Está hablando de separación. Y el Señor Jesús dice, mira qué interesante, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está hablando de separación. Estamos buscando una definición neotestamentaria de la palabra griega eclesia, que es la palabra iglesia. Un cristiano no puede ser del mundo. Y la razón es que el Señor Jesucristo tampoco es del mundo. Si usted practica pecado, entonces seguramente no es cristiano. Porque el Señor Jesús no es del mundo. Y en el mundo se practica el pecado. Andamos en el mundo, pero no practicamos los pecados del mundo. Porque somos separados para Dios. Después de conocer una idea global de lo que significa la iglesia, debemos ya de obtener alguna definición teológica sobre la palabra iglesia. Pero como la Biblia, como les dije, no es un libro de definiciones de palabras, tampoco define
la palabra iglesia. Una palabra que hemos tomado en nuestros labios de una mala costumbre, pero déjeme decirle que no es pecado. Muchas veces decimos, vamos a la iglesia. Este templo, esta casa de oración, es como dije, es templo, casa de oración. Las 4 paredes donde nosotros consagramos nuestras vidas para doblar rodillas, adorar, alabar y escuchar la Biblia, se llama casa de oración. La iglesia lo formamos todo ser humano nacido de nuevo. Usted es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia viene a reunirse dentro de una casa de oración. Pero nosotros decimos, vamos a la iglesia. No es malo, no es pecado, pero tenemos que definir el concepto porque estamos dentro de un ministerio del canal de teología bíblica, donde llevamos una teología investigativa, palabra por palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. La Biblia no define, porque cuando tú defines, estás limitando. Cuando tú defines algo que no se encuentra dentro de una definición, estás limitando. Por eso la Biblia casi nunca define asuntos estrictamente dogmáticos. Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia define la palabra dogma, lo hemos escuchado, ¿no? Dogma, como verdad revelada por Dios. Los sinónimos, por ejemplo, de dogma son afirmación, doctrina y teología. Y el antónimo de dogma es sofisma. La palabra sofisma significa razón o argumento aparente que quiere defender algo cuando es falso. Por ejemplo, los falsos dogmas de las sectas. Ya hemos definido el día de ayer en el estudio de la teología de la escatología, el día de ayer, el miércoles, que estudiamos la doctrina de la historia del futuro bíblica, hemos definido lo que es secta. La palabra secta significa corrupción de la Biblia. La palabra secta significa depravación del cristianismo. Por ejemplo, con todo respeto al género humano, pero no podemos callarnos, la religión o la secta de los testigos de los sábados. Ellos alteraron, corrompieron, adulteraron la Biblia, y Charles Russell, fundador masón Illuminati de la secta de los testigos de los sábados, creó una Biblia falsa llamada la traducción del Nuevo Mundo. Y ellos también defienden sus falsas teologías bíblicas. La Biblia, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, a ver, hermana Yasmine, tenga la gentileza de ponerse de pie y leer. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muchas gracias, hermana Yasmine. Por ejemplo, habíamos dicho que nada en la Biblia que venga de Dios se puede limitar. Miren esto. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. ¿Se puede limitar a Dios? Dice que Dios es espíritu. Es un espíritu infinito. Es un espíritu ilimitado. Cuando la doctrina
que dice Dios es espíritu, no podemos limitarlo. Cuando hablamos de un aspecto de Dios, estamos hablando de algo infinito. No se puede limitar lo que es infinito. La Biblia puede darnos una definición, pero por ser una definición, mira, no se puede limitar. Dios es espíritu. Nos da una definición, pero no se le puede limitar a Dios. Definir el concepto de iglesia, debemos de buscar elementos bíblicos que nos permitan elaborar una definición para nosotros, los que tenemos la mente de hombre, la mente humana, la mente limitada. Somos géneros finitos. Cuando voy a la Biblia descubro que la iglesia es un pueblo, por ejemplo, de formación divina. Y lo leemos en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 14. Tenga la gentileza. Hechos capítulo 15, versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Se dan cuenta este extracto de la Biblia? Dios toma un pueblo entre los gentiles y es un pueblo de formación. Ahora, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Yo hago una pregunta. Hay un pueblo de formación y la pregunta es la siguiente. ¿Quién toma el pueblo? La respuesta está en la Biblia, léanla. ¿Quién toma el pueblo? No tengan temor. Dios. La iglesia es un pueblo tomado ¿por quién? Por Dios. Por lo tanto, es Dios quien se hace cargo de nosotros. El Santo Dios es el que santifica la iglesia. Pero si nosotros congregamos una iglesia donde no hay en el púlpito la presencia de un Dios santo, entonces la iglesia no se puede santificar. Es por eso que vemos iglesias liberales, con todo respeto, iglesias modernas, iglesias que les gusta la salsa, el vallenato, el rock. A Dios no le gusta el rock. Dios no escucha. Dios no escucha vallenato, ni salsa cristiana. La salsa y esos ritmos lo bailábamos cuando vivíamos en el reino de las tinieblas. Dios es santo. Él no le gusta que un pueblo santo se mueva con rap, se mueva con rock. Pero con todo respeto, nos enfrentamos al final de la iglesia a púlpitos donde no se predica la santidad de Dios. Es un pueblo sin limitación la iglesia cristiana. Es un pueblo que no tiene una limitación de raza. Es un pueblo sin condición. Mire lo que dice Efesios 2, 14 al 16. No es un pueblo de clase social. Es un pueblo sin limitaciones. Efesios capítulo 2, versículos 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo
de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Muchas gracias, mi hermana Yasmín. En la antigua dispensación, cuando yo hablo antigua dispensación, estoy hablando del Antiguo Testamento. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hablo del pueblo judío, el pueblo de Israel. El resto de los pueblos, aunque indudablemente puedan ser salvos, porque Dios es el que salva, no el hombre, no solo los israelitas, no constituyen el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en la antigua dispensación era solamente el pueblo de Israel, la niña de sus ojos. En el Antiguo Testamento, el eterno Jehová le dice a Israel: ustedes son la niña de mis ojos. ¿Dios tiene ojos? ¿Cuántos ojos tendrá Dios? El hombre tiene dos ojos. Hay una palabra muy interesante, para estar terminando, que se llama antropomorfismo. La palabra antropomorfismo da un significado que expresa a un Dios espíritu como si tuviera manifestaciones humanas, para que el género humano pueda entender lo que Dios está hablando en la Biblia. Por ejemplo, cuando dice Dios se paseaba en el huerto del Edén, Dios no se pasea. Y descansó Dios, Dios no se cansa. El que dio oído al hombre no tendrá oído. Dios no tiene tímpano. Dios no tiene ojos, porque un atributo glorioso, que vamos a enseñar más adelante, es la omnipresencia. Dios no tiene ojos, es espíritu y mira todo. Antropomorfismo. Dios es el que salva. La salvación es de Jehová y no del hombre. El pueblo de Dios en la antigua dispensación era Israel. Y Dios dijo: Israel son como la niña de mis ojos. Es una expresión hebrea con una gran teología donde se refiere a la pupila del ojo humano. La pupila del ojo humano está en el centro del globo ocular. Por lo tanto, siempre está en el centro de nuestros ojos. Y Dios le decía a Israel: yo siempre te tengo en el centro de mi mirada. Porque Israel, eres especial. Al igual que la iglesia cristiana. Israel llegó lamentablemente a tal arrogancia de que si no es Israel, eran perros destinados a la condenación, dice la Biblia. En la época del Señor Jesucristo llegaron a un fraude espiritual. ¿Sabes por qué se lavaban, por ejemplo, muchas veces las manos los judíos antes de comer? Por si acaso habían tocado a un gentil en el camino. Llegaban hasta estos extremos. Fariseos, personas de que no comían si no se lavaban la mano. Y si ellos de casualidad se rozaban con un gentil, ellos tenían que lavarse todo el cuerpo. Mira la cultura judía en el Antiguo Testamento. Ahora déjeme decirle que el Señor Jesucristo cancela todas estas distinciones y crea a Dios a través del Señor Jesucristo un solo pueblo, donde no hay razas, clase social, donde no hay limitación alguna. Por eso la parte 16 del versículo bíblico dice: y mediante la cruz
Dios reconciliaba a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ellas toda enemistad. Amén. Vamos a quedarnos aquí el día de hoy dentro de la doctrina de eclesiología que todos los jueves estamos aprendiendo qué significa, según la teología bíblica, según el Nuevo Testamento, la definición de la iglesia cristiana. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y vamos a ponernos de pie para orar a Dios y agradecerle a Dios por su maravillosa palabra. Padre eterno, Padre de la gloria, en el nombre digno del Señor Jesucristo, esta noche queremos agradecerle profundamente, con mucha gratitud, el honor que nos ha dado de aprender un poquito más de la Santa Escritura. Padre, qué honor tan grande usted nos da de poder ser el heraldo de esta maravillosa palabra. Gracias, maravilloso Dios, por toda la audiencia que está en Ambato, en esta casa de oración, y los que nos ven por la televisión y las redes sociales. Le pedimos, Padre, que use el canal de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones para educar a mucho pueblo en una doctrina sana. Te pido por ellos. Te pido, Padre, por el crecimiento espiritual. Muchas gracias, soberano Dios, por su amado Espíritu Santo, el pastor de la iglesia, el vicario del Señor Jesucristo y el autor de la Biblia. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Pueden